¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar avanzando con nuestro programa operativo en lo referente a lo que es el derecho administrativo, pero principalmente vamos a ver hoy día dos temas súper relevantes para nuestra materia en comento, y sobre todo que estas materias tienen mucha relevancia en lo que es la estructura del Estado mexicano ya al servicio de nosotros los ciudadanos, al servicio de nosotros los que hacemos esta parte de la teoría del Estado y sus elementos. Entender que para qué estamos direccionados nosotros en un plano de subordinación es entender la ubicación que tiene la administración pública y no nada más desde la parte conceptual, sino desde una parte formal, desde una parte material y sobre todo esa forma de organización que tiene respecto de cómo funcionan las instituciones al servicio del Estado, pero en beneficio de nosotros los ciudadanos en ese plano. Ahora bien, vamos a entender para efectos de esta materia cómo el derecho administrativo necesita desde un punto de vista formal la correspondencia necesaria para poder dilucidar los temas que día a día necesita el gobierno mexicano pues, entender. Y sobre todo, nosotros necesitamos comprender cada día cómo nuestras instituciones, al estar al servicio de nosotros, requieren también de la participación del ciudadano para conocer la operatividad y sistematización de dichas instituciones. Es así que nosotros vamos a entender cómo desde una parte del derecho administrativo necesitamos establecer la concordancia de la administración pública federal. ¿Sí? ¿Para qué funciona la administración pública federal? Pues desde luego, en general, consiste en esos órganos internos y externos del Estado mexicano que fungen en una interacción y que sobre todo el objetivo de esta sesión es que ustedes analicen el concepto de administración pública, pero también cómo se está clasificando en esa diversidad de lo que para lo que fue creado, para entender los fines y sobre todo dar explicación jerárquica a esas competencias que tiene el Estado mexicano. Partiendo de los análisis de los cuales el derecho administrativo regula la organización y el funcionamiento en primera línea del Poder Ejecutivo, nosotros también debemos establecer que la administración pública establece esa condición de cómo las personas administrativas, las personas administradas que somos nosotros, necesitamos establecer cómo la administración pública va a dar ese auge y sobre todo cómo señalar para qué fue creada la institución pública en un principio. ¿Sí? Recordemos que la administración parte de una organización y funcionamiento, sí, pero también no tiene personalidad jurídica propia, sino que es conducto de la voluntad expresa de cada uno de nosotros los ciudadanos y del propio Estado para establecer su función para lo que fue creado. De manera abstracta, entendemos que el efecto administrativo es formal y material, pero que a su vez también estos efectos de los órganos constitucionales van a establecer las secretarías de Estado y sobre todo para qué fueron creados estos elementos. Del concepto de administración pública, bueno, deriva del verbo español administrar, pero este verbo español se va a desprender del latinismo ad, traducible como hacía, y ministrare, que ya compuesto el manustrare, sirve para interpretar a este ad manustare, que significa servir, ofrecer algo o servir a otras personas por medio de los elementos que hacen a la administración en general. Ahora bien, establecer por qué del concepto etimológico se va a desprender esa actividad regulada por el Ejecutivo Federal
para que nosotros los estudiosos comprendamos los elementos de la definición completa. Fernando Garrido Falla la interpreta como una actividad que desarrolla específicamente el Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, no es esencial que la actividad corresponda solamente al Poder Ejecutivo, sino que también se refiere a las actividades de gestión, lo que hablábamos en sesiones anteriores. El gobierno de los hombres y por los hombres que se va a encargar sobre los bienes patrimoniales del Estado y sobre todo en la forma inmediata, permanente, a la satisfacción de las necesidades sobre los suministros básicos que requerimos nosotros en general. Es decir, jóvenes, nosotros vamos a entender que hay un servicio público y que el servicio público está sometido a un marco jurídico y a un sistema jurídico, a un sistema social, y que concretamente mediante esa emisión de condiciones analíticas, de condiciones expresas, de condiciones estatutarias, de condiciones legales, el contenido de los actos administrativos deben ser en esta condición de cómo los órganos no constitucionales creados por el Estado distribuyen la competencia correspondiente de cada una de las funciones de las secretarías para los que fue creado. Y sobre todo, que a establecer esos órganos exprofesos, como lo menciona Fernández Ruiz, es un conjunto de áreas del sector público y subsecuentemente que al establecer ese ejercicio de una función administrativa, se prestan servicios para los cuales la ciudadanía se beneficia y se sirve. A través de la ejecución de obra pública se van a realizar ciertas actividades socioeconómicas de interés público. ¿Para qué? Para lograr los fines de los que fue creado el Estado y de los que fue creado las instituciones en sí. Por otra parte, jóvenes, hay que establecer que la administración pública es una organización que tiene a cargo una condición de organizar, dirigir y gestionar los negocios del Estado en su marco ordinario. Pero que dentro del Estado de Derecho hay una exigencia de la perfección y la técnica para que se nos oriente de manera adecuada a nosotros los ciudadanos en cómo se está organizando al Estado mexicano, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista formal, la administración pública corresponde precisamente a todos los órganos que hacen a la función pública. Pero esta función pública, al no tener, como yo lo dije al principio, personalidad jurídica, establece la voluntad del Estado en una función, sí, constitucional, en una función no constitucional, acorde a cada uno de los niveles jerárquicos que hacen las leyes en México. Por tal circunstancia, nosotros vamos a establecer que el efecto jurídico de la administración pública establece cómo nosotros vamos a direccionar cada uno de los órganos en su materia de competencia, muchachos. ¿Sí? Cómo establecer, como lo dice Moreno Rodríguez, esas exigencias a las facultades expresas y exclusivas quizá de la presidencia de la República. En México, obviamente, el artículo 90 constitucional va a señalar que la administración pública se va a dividir en un ente centralizado y paraestatal, pero que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus órganos secundarios constitucionales lo hacen como la Constitución propia, los que crean y desarrollan la función pública, es decir, las secretarías de Estado, y que por ello los órganos secundarios constitucionales van a ser creados ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Obviamente, nosotros dentro de los órganos de la administración pública, nos dice el maestro Serra Rojas que es una organización de acción continua, que va a ir encominada y encaminada a satisfacer las necesidades del interés público general y sobre todo que se va a hacer para propicio de personal técnico con una preparación adecuada, que va a fungir con un patrimonio y personalidad jurídica propios, mediante procedimientos administrativos idóneos y de uso para el establecimiento necesario de cada una de las entidades que forman a la administración pública, ¿sí? Obviamente, como objeto de dominio de estudio, es una disciplina, sí, que va a coincidir en su denominación a las diferencias y a las áreas de especialización que cada disciplina en la administración de empresas nos otorga. Es decir, que el maestro Gavino Fraga proporciona una definición muy literal sobre administración pública que desde el punto de vista formal establece
como un organismo público que ha recibido el poder político, es decir, el poder de nosotros los ciudadanos, a través de la competencia institucional que hace la Presidencia de la República y sus secretarías de Estado para satisfacer necesidades generales de los ciudadanos en plural y en quizás hasta cierto punto en particular. Ahora bien, hay que establecer que desde el punto de vista material, la administración pública coincide en que las diferencias de función y aplicación dependerán mucho de cómo se están organizando las actividades que respondan a planteamientos, sí, teóricos, pero más prácticos. Y sobre todo, la que en terminología deba referirse a esas formas comunes que se emplean expresiones como lo que llamamos en la administración general el proceso administrativo. ¿Sí? Que debe partir de esta naturaleza porque desde el punto de vista formal, la administración pública sí tiene una relación directa con el Poder Ejecutivo Federal, tiene una relación intrínseca con la voluntad de nosotros los individuos. Ahora bien, desde el punto de vista formal también, la administración pública es un órgano gubernamental que tiene a servicio del Estado y que se va a ubicar dentro del Poder Ejecutivo. Pero, repito, en esta condición, el Poder Ejecutivo no es todo el Poder Ejecutivo, ¿sí? No podemos dejar de lado la Constitución política porque es el eje rector, recuerden, de toda la normatividad de nuestro sistema jurídico, que de la propia Constitución se van a desprender todos los estatutos que crean a las instituciones en este país, todos los elementos por los cuales los poderes de la Unión están debidamente tutelados, regulados y sobre todo estratificados. ¿Por qué? Porque aquí la administración pública va a establecer mediante facultades y obligaciones del presidente de la República el cómo actuar en cuanto al objeto por el que fue creado, ¿sí? Entonces, hay que entender que cada una de las áreas de especialización debe resultar expositoras, sin necesidad del arbitrio, deben estar remotas a las sociedades en cuanto aparece la administración en su elemento histórico, porque recuerden que la panacea es entender que los elementos cualitativos y cuantitativos dejaron como tarea principal establecer la administración y la organización de todos los pueblos conmutativos, ¿sí? Por otra parte, al establecer los análisis de los elementos de la administración pública desde el punto material, se considera como una actividad pública no de carácter legislativo ni mucho menos judicial y que va a tener las siguientes funciones que se denominan a continuación. Por un lado, facultades de realización de actos administrativos, jurídicos y materiales. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros vamos a entender que la administración pública es un ente del poder público que va a coordinar estos elementos de realización, va a prestar servicios públicos que constituyan el servicio de una ciencia de autoridad administrativa desde un punto de vista competente, va a producir bienes y servicios para satisfacción de necesidades colectivas básicas. La administración pública, desde luego, tiene que resaltar y relacionar con la ciencia de la administración y acorde a qué? A sus al menos 5 fases o 4 fases del proceso administrativo. Aquí tenemos estos elementos, parte de la administración en general, pero como complemento del elemento jurídico, se va a establecer ya no solo las bases necesarias del proceso legislativo, sino que la administración pública necesita una organización, porque las instituciones se crearon para ello, para organizar y sistematizar no solo al sistema social, sino al sistema jurídico y las instituciones que fueron creadas al servicio de los ciudadanos. Ahora bien, es un elemento de coordinación porque finalmente establecer que los órganos, al estar sistematizados y organizados, necesitan de un coordinador que dirija a la orquesta, como la orquesta sinfónica, que su finalidad es trazar objetivos y métodos claros para establecer cómo va a anexar esa exigencia del grupo social, que a través de los métodos operativos se planeen, se dirijan, se controlen, se evalúen y sobre todo se instituyan los elementos específicos para cada una de las necesidades
que hacen los individuos adecuadamente en un sistema eficiente y sobre todo que se debe determinar con base a estas fases, a estas 8 fases cuando menos, la, el logro adecuado de los fines comunes y sobre todo determinar los resultados obtenidos a lo largo de un sexenio, a lo largo de un trienio o a lo largo de lo que duren las legislaturas, ¿sí? Recuerden que la administración en sí, y sobre todo desde su carácter público, tiene elementos orgánicos, porque desde este criterio la ciencia de la administración va a conformar que todos los entes que dependen del Poder Ejecutivo están vinculados en un efecto real y formal, incluyendo las secretarías, los organismos descentralizados, las comisiones, las sociedades mercantiles, etcétera. Y que desde un elemento dinámico funcional, el punto de vista material de la ciencia de la administración debe constituir acciones al servicio del poder público, pero que su naturaleza sea netamente administrativa. Su objeto es estudiar el quehacer estatal, cómo estamos estableciendo el quehacer estatal y sobre todo la función administrativa, a cómo estamos hablando de estos procesos. Ahora, desde sus elementos específicos, la administración pública debe establecer un elemento técnico. ¿Por qué, muchachos? Porque desde este sentido o desde esta naturaleza, la administración sirve para administrar recursos, valga la redundancia. La administración va a evaluar la eficiencia de los funcionarios públicos a través de una técnica administrativa. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a establecer la política para la que fue creada el elemento organizacional, que es, desde un punto de vista jurídico, el derecho positivo regulador para que se administre y se organice la administración pública. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, diversas circunstancias pueden hacer al campo de la aplicación esa condición, ¿sí? Y sobre todo que nosotros vamos a establecer el elemento primigenio. Nosotros vamos a entender que la administración pública surge como una medida necesaria para nosotros concordar cómo están las actividades cotidianas de los particulares, pero que también es necesario vigilar la esfera de los recursos y consumos de estas necesidades de la administración pública, ¿sí? Desde un efecto, la administración va a realizar 3 elementos gubernamentales y propios requerimientos. ¿Por qué? Porque la administración en cuanto a las personas morales es interna inmediata. Obviamente, el derecho administrativo, conforme a su relación con otras ramas jurídicas, acuden a clasificar y definir las abundantes tareas que tiene la administración en general y la administración del gobierno previstas por la propia ley. Porque la administración, al ser un poder llamado por el Ejecutivo Federal, nosotros vamos a entender que tiene una función activa y contenciosa, que son los criterios inspirados quizá en la escuela francesa y sobre todo que va a denotar a los entes que producen y ejecuten actos administrativos. Es contenciosa porque el poder ejecutivo tendrá que ser competente para resolver conflictos entre sus gobernados y la propia administración pública federal. Es federal, local y municipal, porque de acuerdo a sus 3 órganos gubernamentales sirven para sus requerimientos propios, pero también establecer estas condiciones existentes en un sistema jurídico. Y sobre todo, que desde el elemento local se va a dar a conocer de manera concreta ese sentido provincial o estadual para resolver problemas concretos. Es decir, que nosotros no tengamos que establecer diálogo directo con la administración federal cuando tenemos a la administración municipal, por ejemplo. Desde otro elemento, la administración también es responsable y de manera directa con el Poder Ejecutivo, porque si no se externa cada una de las entidades para los que fue creado y no se satisfacen las necesidades primarias, pues obviamente el responsable es el órgano titular, sino también la población. Es decir, que desde el elemento federal, local y municipal, la clasificación está como parte del elemento jurídico en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y que de acuerdo a la parte orgánica establece que los 3 niveles existentes en nuestro sistema jurídico tienen la obligación de hacer velar
los intereses de la administración federal, pero también de la local, y sobre todo que en acorde al derecho comparado, nosotros tenemos que establecer las necesidades primigenias de cada uno de los niveles de gobierno. Para ello, la administración pública también va a encontrar en su clasificación que es centralizada y paraestatal, porque se va a referir a los dos tipos previstos en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es centralizada, desconcentrada y descentralizada porque vas a relacionar cada uno de los órganos administrativos con el titular del Poder Ejecutivo. Por eso en esta parte la administración pública externa va respecto del órgano ejecutivo a su campo de aplicación, es decir, los programas sociales que el gobierno tendrá que diseñar, estructurar y sobre todo poner en marcha a través de lo que llamamos el pacto federal. Esto solamente le corresponde al ejecutivo y no a la población. Ahora, de acuerdo con su competencia de cada órgano, la administración pública tiene que proveer garantías de seguridad, garantías agropecuarias, garantías industriales, garantías educativas, además de otras condiciones como lo es la administración pública inmediata, que desde luego el Poder Ejecutivo la pone en realización de forma directa a través de la prestación de los servicios públicos, como lo marca la infografía de la derecha, ¿no? Transporte público, telefonía, telecomunicaciones, electricidad, hospitales públicos, educación, suministro de agua potable, suministro por ejemplo, el suministro de limpia también. Obviamente, de acuerdo con la competencia de cada órgano, las dependencias y entidades tienen que hacer particularmente que de secretarías, procuradurías, fiscalías, enténdase en el ramo centralizado, descentralizado o paraestatal, establezcan órganos y organismos provenientes de las leyes vigentes para agrupar a cuál es la función y competencia directa de estas entidades paraestatales, ¿sí? Obviamente la administración pública es de interés público porque su objetivo general es el satisfactor principal de la consecución para lo que fue creada las instituciones al servicio de los ciudadanos. Y sobre todo, que debe estudiarse el interés público como concepto general, considerando que se debe ampliar a la necesaria pretensión del sector poblacional, vaya, ¿sí? Sobre todo que nosotros en la materia del servicio público, en la materia de los jueces, de los juzgados, en la materia de los tribunales, en la materia de los servicios administrativos, de las tesorerías, de la hacienda pública, se debe proporcionar esa condición de interés colectivo, pero también sostener el interés público del cual nosotros somos trascendentes. ¿Sí, jóvenes? Obviamente, la administración pública de carácter activo, como lo marca la doctrina francesa, establece que la competencia del Poder Ejecutivo Federal va a marcar ese orden jurídico y señalar cada una de las tareas que deben ejecutar dichos actos administrativos. Por otra parte, repito, es contenciosa porque supone la existencia de tribunales administrativos que diriman controversias cuando surjan conflictos entre el Estado y los particulares por actos que el Estado esté ejecutando de manera ilegal o antijurídica. Es directa porque se va a ejercer a través de órganos centralizados y empresas de participación estatal o de otras entidades constitutivas. Es indirecta porque a través de sus organismos descentralizados y empresas de participación paraestatal se cumplen los fines del Estado en general, satisfacer las necesidades del gobierno, ¿sí? ¿Y en favor de quién? De nosotros los ciudadanos. También tiene niveles de mando, muchachos, porque la administración pública establecerá esas condiciones normativas y también ejecutivas de cómo nosotros vamos a ir direccionando esta parte del interés jurídico político. ¿Por qué? Porque el tipo de organización corresponde a la centralización, desconcentración, descentralización, y que acorde a las empresas paraestatales y sociedades mercantiles, la obediencia y la necesidad de ordenar coordinadamente a los entes de la administración pública, se logra una operatividad adecuada a las finalidades del ejercicio del pacto federal y sobre todo de los programas públicos. Por otro lado, hablar de organización administrativa es hacer mención de un objeto jurídico y sobre todo que debe de estar reglado conforme a las normas jurídicas y que tenga esos fines de establecer la función administrativa integrada por sus órganos para los que fueron creados, ¿sí?
Obviamente el presidente de la República es el de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque a través del secretario de Gobernación debe establecer que sus órganos son constituidos a través de un poder de cohesión y unidad y que acorde a la competencia o a las atribuciones que le son encomendadas, se necesita lograr las proyecciones sociales. A través de las normas jurídicas o de la aplicación del derecho, su efecto regulatorio forma parte de una norma que va a tratar a los principios de congruencia, unidad y eficacia, garantizando estos efectos de certeza y sancionar a las conductas de los agentes de la administración cuando incurran en actos indebidos, como hace el principio de responsabilidad. Obviamente la organización pública o la organización de la administración pública tiene un poder de nombramiento, porque el origen de este nombramiento le corresponde al presidente de la República y sobre todo que él no puede nombrar a todos los funcionarios de una administración, sino que por representatividad solo nombrará a sus secretarios de Estado y algunos subsecretarios directores o en su defecto delegados. Sin embargo, las propias secretarías a través de las oficialías mayores y el resto de las coordinaciones estatales van a ser los que van a encontrar a esas personas que van a estar al servicio de la federación y al servicio de las instituciones para establecer el servicio profesional de carrera en los servidores públicos. ¿Sí? Tiene un poder de mando la administración pública en cuanto a su efecto organizacional. ¿Por qué? Porque los titulares tienen relaciones con superiores jerárquicos y también esta parte de imponer instrucciones y autorizar actos para que ellos ejecuten las actividades al servicio del Estado y, desde luego, al servicio de los ciudadanos. Tiene un poder de vigilancia porque los departamentos deben supervisar la conducta y el desempeño de los servidores públicos. Para ello se crearon los códigos de ética al servicio de la Administración Pública Federal. Y sobre todo que al hacer posible un poder disciplinario y un poder de revisión, este poder de vigilancia puede encontrar elementos necesarios para corregir las fallas que ocurren en el sistema de administración pública, porque recordemos que las creaciones de las secretarías y departamentos de Estado se debe gran parte a la participación estatal y sobre todo la injerencia que tiene en la vida económica, desarrollo social y sobre todo el progreso nacional. Por eso su poder disciplinario, al establecer los códigos de ética, tienen esa facultad de que si ya encontraron ciertas anomalías en los servicios del Estado, puedan imponer infracciones o sanciones a los funcionarios que incurran en prácticas desleales para lo que fue creado su trabajo. Por otra parte, establecer también que el desarrollo de la administración pública debe de ir no nada más de una simple amonestación, sino ya en casos más severos de la inhabilitación a través de la Ley Federal de Administración de los Servidores Públicos. Obviamente, al estar relacionado con la vida económica, el desarrollo nacional y el progreso nacional, establecemos un poder de revisión, porque la facultad de los órganos superiores para verificar o inspeccionar los actos que realicen los gobiernos necesitan tener ese efecto de poder revisarlos, modificarlos y en su defecto revocarlos. Porque las revisiones, al ser exclusivamente internas, corresponden a que los recursos de revisión administrativa en contra de esos actos administrativos pueden lesionar derechos humanos de quienes, de nosotros los administrados. ¿Sí, muchachos? Para ello se creó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es un justo aparato administrativo y sobre todo va a sentar y a centrar las bases de la administración pública en su elemento operativo, con la finalidad de evitar efectos duplicatorios, precisa responsabilidades y simplifica estructuras de lo que habíamos mencionado al principio de la sesión, que esté reglamentado en el artículo 90 de la Constitución Federal. ¿Sí, muchachos? Ahora, dentro de este elemento del 90 constitucional, la administración pública en su elemento organizacional tiene ese poder para resolver conflictos competenciales en el interior de cada una de las secretarías de Estado, porque es facultad también que tiene el titular de cada secretaría resolver conflictos de competencia en cuanto a la representatividad de órganos jerárquicamente inferiores en detrimento del ejercicio de la función pública. ¿Sí? Establecer que esta competencia de la cual integran a los servidores públicos necesita establecer cómo surge una organización llamada desconcentración y descentralización administrativa. Por eso establecer que estos tópicos de la organización
de la administración pública es obligatorio en cuanto al sistema social y mediante del cual el Poder Ejecutivo marca la estructura organizacional que se puedan vincular directamente con el titular del poder. La administración pública va a tener tres formas de organización. Una es centralización, descentralización y desconcentración. Pero para poder integrar el origen de la competencia de los órganos de la administración, entendásemos que nosotros podemos encontrar tres tipos o al menos, sí, al menos tres tipos de organización. Por un lado, el órgano primario constitucional, integrado por quién? Por el titular del Poder Ejecutivo en acorde al artículo 90, ¿sí? Desde luego, establecer su concordancia y concatenación con el artículo 89 constitucional van a dar directamente esa atribución constituida en el documento federal, que de sus órganos secundarios constitucionales establecemos que solo pueden ser creados en un sentido formal y material y sobre todo al dar paso a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, establece que nosotros vamos a mencionar mucho esta parte de cómo el sistema social está en forma vinculante y sobre todo que a través de los gabinetes, de los primeros ministros, de los gobernadores o los ayuntamientos, las formas de organización con las que cuenta nuestra administración debe ser encargado de la función de cómo nosotros vamos a manejar al país, ¿sí? Por otra parte, la centralización como concepto básico. Nos dice el maestro Gabino Fraga que existe cuando los órganos se agrupan colocándolos unos respecto de otros y sobre todo que en una situación de dependencia en un plano no solo jerárquico, sino también íntimamente relacionado, los organismos hay que establecer que pueden ser, en cuanto a su naturaleza, vinculantes en las decisiones. Y si estas decisiones son establecidas por los particulares o no, siempre van a ir dirigidas por quién? Por los entes del gobierno federal a través de los mismos particulares. Ahora, para clasificar órganos en razón de fuerza vinculativa, antes de pasar a los elementos de centralización, descentralización y desconcentración, nosotros debemos mencionar estos sistemas estructurales como entes del Poder Ejecutivo, como es el poder de decisión. Son aquellos que van a tener la realización de conducta con carácter obligatorio y sobre todo van a ser considerados como autoridad. Llámese Fiscalía General, llámese tribunales en materia fiscal, llámese tribunales en materia electoral, llámese secretarías de Estado en general. Órganos de ejecución que también van a realizar como objeto material lo ordenado por los órganos de decisión. Aquí entrarían estas partes de los actos de autoridad. Órganos de apoyo o auxiliares que también auxilian a la realización de funciones, pero no tienen todavía el carácter de autoridad. Órganos de opinión que establecen aquellos del carácter consultivo, es decir, que se van a realizar diversos estudios, análisis, investigaciones y sobre todo cómo están instituidos los órganos de decisión para nosotros expresamente ver quiénes son las autoridades, qué es la masa burocrática y sobre todo para qué están creados los auxiliares que tienen estos colegiados unipersonales al servicio del Estado, ¿sí? Obviamente, establecer la división de competencia a través del territorio, la materia y el grado, nuestra Constitución establece que las leyes, reglamentos, bandos municipales van de manera indirecta por medio de los actos de delegación, porque la competencia administrativa desde luego se puede dividir por territorio, por materia y por grado. La competencia territorial ya sabemos que es ese ámbito espacial y territorial de la norma en cuanto al territorio nacional y algunas localidades específicas, aprovechando también el derecho de tratados. Por lo que se refiere en la competencia de materia, también tiene el desarrollo de facultades que le atribuyen a estar relacionada en la revisión de los actos llevados a cabo por los inferiores jerárquicos, ¿sí? Obviamente, nosotros hay que establecer también que dentro de la administración pública federal, vamos a entender que nosotros declaremos que la centralización y la desconcentración, al tener una relación jerárquica, establecen la libertad en cuanto a la actuación técnica, ¿sí? Por eso resulta necesario también que las empresas paraestatales o llamadas también descentralizadas establezcan esa ligadura entre el Poder Ejecutivo como efecto indirecto o como carácter indirecto y que nuestro derecho a establecer
las oportunidades para los que fueron creados los organismos necesarios se refieren al funcionamiento y objetivos para los que fueron creados las instituciones al servicio del país. ¿Sí? Ahora, con esto vamos a dar paso a lo que es la centralización administrativa, porque desde una forma organizacional, los entes del Poder Ejecutivo se van a colocar en una situación de dependencia y sobre todo que se van a enlazar como órganos centrales. Es decir, una relación jerárquica y sus efectos que tenga necesita que el jefe de gobierno siga una escala piramidal casi acorde al tipo militar. Sin embargo, va a necesitar mucho de cómo la organización administrativa establezca en manera rígida esa condición de exteriorizar o ejecutar los actos administrativos. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor. Ahora bien, la centralización es una forma de organización administrativa de la cual, si entes del Poder Ejecutivo Federal, con estatutos unificados y directos, van a ser al titular de la administración pública el responsable directo de cómo estamos operando en un sistema social, en un sistema jurídico. ¿Sí, jóvenes? Por lo tanto, establecer los poderes que implican la relación jerárquica derivan de diversas condiciones del derecho administrativo y sobre todo que esos poderes de decisión, de nombramiento, de mando, deben de ser revisados por los entes de vigilancia, de disciplina y la resolución de conflictos en materia competencial. Por eso los poderes se entienden como esas facultades que tiene el Estado en coordinación y en relación con nosotros los subordinados, a efectos de llevar estas formas de acción de los programas sociales. Por eso, establecer el sentido etimológico de la palabra jerarquía significa que es un mando o poder. Ahora bien, nosotros entendemos que la centralización, de acuerdo con Rafael Morales, Martínez Morales, coincide con la del maestro Gabino Fraga, en que el poder debe de ser delegado y ejercido por un solo ente bajo un sistema jerárquico. ¿Por qué? Porque ellos tienen, implica el poder también que se utiliza en cuanto a los poderes y facultades que se tiene respecto de la ciudadanía. Ese poder de decisión que implica la potestad de que al ser superior se puedan tomar decisiones adecuadas y resoluciones en los órganos subordinados ante los posibles caminos por elegir. Y estos caminos deben de ser los más dúctiles, los más fáciles para el ciudadano. ¿Sí? Por eso el poder de nombramiento, el superior tiene que evaluar la aptitud de los candidatos o solicitantes a la función pública, porque ahí se debe considerar a la persona más capaz para darle una responsabilidad como secretario, como embajador, como fiscal, como juez, en su defecto también como el mismo presidente de la República, porque la relación laboral que se establece es entre el Estado, el servidor público y desde luego la ciudadanía. En este sentido, el poder alterno y sobre todo la delegación ejercida nos permite tener servidores de confianza y sobre todo que aquellos que atenten contra las instituciones del país puedan ser removidos libremente. Desde luego, tiene un poder de mando esta parte de la centralización. ¿Por qué? Porque es la facultad que se le pueda ordenar al subordinado, es decir, a nosotros, en algún sentido de cómo se va a trabajar con un acto administrativo. Desde luego, los funcionarios públicos tienen la encomienda de hacer velar y hacer valer y sobre todo respetar cada uno de los entes que hacemos a este país. Ahora bien, el poder de revisión establece que los actos subalternos deban de ser corregidos, confirmados o en su defecto cancelados, acorde a cada una de los acontecimientos suscitados en cuanto a la tramitología de la Administración Pública Federal. Ese procedimiento de origen y exteriorización que pueda ser solamente a petición del particular y que establezca la legislación. ¿Sí? El poder de vigilancia implica que el control mediato o inmediato de la actuación del órgano inferior con respecto al servidor público se debe inspeccionar con el fin de verificar que sea respetando el Estado de Derecho. El poder disciplinario, que esa posibilidad entiéndase como el cumplimiento o incumplimiento no satisfactorio de las tareas de cada servidor público.
¿Por qué? Porque nosotros dentro de estos órganos de participación centralizada necesitamos ser un efecto integral, que cada una de las dependencias que dependen directamente del jefe del Ejecutivo puedan determinar las denominaciones para las que fueron tratadas y sobre todo para las que fueron creadas, ¿sí? Que del número de órganos centralizados va a depender la época y posibilidad presupuestaria para entender la convivencia política del país. Entender que la composición de un nombramiento de un secretario, de un ministro, de un jefe, de un procurador, debe estar al nivel jerárquico de la estructura del órgano centralizado, pero también en ese proceso evolutivo que la administración dé auge a una coordinación efectiva de los recursos con los que se está valiendo el Estado. Y sobre todo, que al concentrar el poder sea regularmente compleja en cuanto a las actividades sociales, ¿sí? Nosotros entendamos que la administración central, pues es de elemento federal. ¿Por qué? Porque va a organizar la estructura desde la presidencia de la República y se va a depositar en las secretarías de Estado, porque a través del artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Federal, Pública Federal, el presidente de la República, las secretarías de Estado y su consejería, además de la Fiscalía General de la República, se deben entender una naturaleza en disposición en cuanto a que se estime necesario que sean observadas en numerosos órganos, sobre todo que al establecer su poder facultativo y superior jerárquico, nosotros veamos para qué funcionan las secretarías de Estado. Obviamente, jóvenes, nosotros necesitamos entender que desde el efecto titular y orgánico, la Constitución va a marcar cuál es el ámbito de competencia de cada uno de los funcionarios públicos, ¿sí? Recordemos que la centralización se va a caracterizar por su personalidad jurídica y patrimonio propios y que están jerárquicamente subordinados al titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, que sus poderes de decisiones dependerán mucho también de las secretarías de Estado, de la Consejería Jurídica y del jefe de oficina de la Presidencia de la República. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, entendase que nosotros tenemos un grupo muy rápido de cómo la administración pública centralizada establece su criterio de cómo están organizadas algunas de las secretarías, ¿no? Como por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encarga de brindarnos seguridad nacional contra atentados de la paz pública o bien de la propia soberanía nacional. La Secretaría de Economía, que se encarga no solo de la banca en sí, sino también de la Rectoría Económica del Estado mexicano, de cómo está el índice de precios al consumidor, de prevenir condiciones inflacionarias. La propia Secretaría de Educación Pública, que se encarga de proveer los programas educativos para los diferentes niveles educativos, acordes a una educación laica, gratuita y con calidad en los niveles que se entiendan públicos. La Secretaría de Energía, que es la encargada de proveer no solo suministro eléctrico, sino también algunas condiciones de telecomunicaciones. La Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de, conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, de ver y fiscalizar el buen actuar de los funcionarios públicos. ¿Sí? Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública, que se encarga hasta cierto punto de proveernos protección y seguridad para nosotros los ciudadanos mexicanos en el ámbito quizá de la prevención de delitos o de la judicialización de los propios, muchachos. ¿Sí? Hay que entender que nosotros también tenemos una cuenta pública. Lo vimos en el curso anterior con el derecho fiscal, ¿no? Que es el encargado de recaptar los dineros con los que el país va a operar o debe operar. Que por otro lado, su función recaptadora de dinero establece también una potestad ejecutiva cuando el ciudadano incumpla. Entonces, obviamente también nosotros establecemos que la constitución política señala el acto político o de gobierno necesario sobre las tesis en cuestión y sobre todo que al recaer directamente en el presidente de la República es el artículo 80 de la 82 y 83 constitucionales quien marca los requisitos para establecer sus funciones como tal. ¿Sí, muchachos? Entonces, obviamente, la centralización, al tener facultades,
directas de la Presidencia de la República, necesita del apoyo de las Secretarías de Estado para que el propio presidente tome decisiones adecuadas y asertivas para el funcionamiento de este país. El siguiente elemento de organización de la administración pública es la desconcentración y se ha considerado que se refiera a todos esos organismos dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, pero que a su vez se dividan en órganos autónomos constitucionales, autárquicos y organismos descentralizados técnicos. Los primeros, desde luego, centran las bases de ser ratificados y sobre todo, ¿por quién? Por el Senado de la República, a excepción de algunas condiciones de la Cámara de Diputados, ¿sí? Por otra parte, hay que establecer también que la desconcentración funge en ese sinónimo de delegar poderes, porque al establecer un sistema de organización de jerarquías, los poderes parten de un vértice hacia los grados inferiores y la competencia de dichos grados debe de ser evocada a la posición de que no se refiera a distorsiones ni atribuciones propias de competencia. Existen tres tipos de descentralización. La mínima será aquella en la que la transferencia limitada de los poderes funjan como decisiones de un control central. La media, que al establecer esa transferencia amplia de los poderes, su decisión va a tomar el control de los órganos centralizados. Y la máxima, que es la transferencia de los poderes en su totalidad al control de los órganos centrales. Obviamente, algunos ejemplos de nuestra organización centralizada pueden ser esta parte del traslado parcial y competencia del poder decisorio de un poder a otro, como por ejemplo la competencia que tiene el Congreso de la Unión en la materia de publicar leyes, de resolverlas, abrogarlas y derogarlas, pero que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los organismos de las acciones de inconstitucionalidad o controversias de constitucionalidad quienes pongan freno a esas leyes que se están emitiendo de mala manera y que no son tutelares para derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Por otra parte, nosotros tenemos que en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que para una atención más eficaz y eficiente, el despacho de los asuntos de competencia corresponde a las secretarías de Estado y sobre todo que los órganos de Estado tienen que tener organismos administrativos desconcentrados en el nivel jerárquico que corresponda para que se determine el grado de materia, competencia, ámbito territorial a las disposiciones legales aplicables, ¿sí? Por esta parte, entendamos que la descentralización es establecer algunos organismos técnicos y sobre todo algunos ejemplos de la administración pública descentralizada no gozan de manera auténtica autonomía, salvo las dos entidades que voy a mencionar, que es la UNAM y la UAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Son organismos autónomos constitucionales porque se desprenden del tercero constitucional, pero ellos en su estatuto orgánico son procedentes para establecer sus propios programas de estudio, para establecer sus propias reglas y sus propias normas al interior de todos sus planteles y programas. Ahora, establecer en un grado de desconcentración será aquella organización que va a generar también controversia en cuanto a esta parte, ¿no? O sea, nosotros vamos a establecer también que las secretarías de Estado, como concepto, en su artículo 90, son competentes para fungir como parte de la ley y sobre todo estar al servicio de quién, del presidente. El secretario de Estado, que es el titular de la secretaría, depende de también sí de un poder centralizado, pero también de un poder descentralizado. ¿Por qué? Porque tiene ciertas facultades. ¿Sí? Obviamente, la Secretaría de Estado tiene como encomienda establecer todas esas papeles para qué, para que nosotros entendamos cómo se va trabajando acorde a cada una de las necesidades públicas. ¿Sí, jóvenes? Bien. Entonces, en esta parte nosotros también suponemos que la administración descentralizada genera controversias y solicitudes, sí. Obviamente, similitudes, perdón. Establece que algunas facultades las tengan, sí, por un lado las secretarías de Estado, pero por otro lado las entidades subalternas. Por eso la descentralización también tiene que establecer cómo nosotros vamos trabajando a la par, ¿no?
cómo nosotros vamos estableciendo varias normas jurídicas, jerárquicas, ¿sí? Entonces, en esta parte, la desconcentración también, la descentralización, perdón, surge como esa necesidad de imprimirle más dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de procesos, de pasos. Implica que el poder jerárquico, no nada más como ente centralizado, establezca mejoras, sino también que al estar dotados de personalidad jurídica y autonomía propia, puedan efectuar sus tareas de forma precisa. Obviamente, lo que hoy equivale a la descentralización son los órganos de administración paraestatal, como lo marca el artículo 45 de la ley orgánica de la administración pública. Entendásemos que descentralización y desconcentración son formas jurídicas similares, de las cuales se va a valer el poder central para transmitir a cada uno de sus funcionarios determinadas tareas a través de sus organismos públicos. Entonces, esta diferencia existe en que la descentralización está fuera de la relación jerárquica del poder ejecutivo o del poder central, y lo que es la desconcentración sí está sujeta a un qué, a un poder jerárquico. Por eso la desconcentración es una forma administrativa en los cuales los entes de cada dependencia tienen relación con el jefe del ejecutivo, que implica la manera de diluir ese poder y estar en competencia con los subordinados para despachar asuntos competentes de la propia administración. La desconcentración pública, desde luego, establecemos que es ese poder transferido no solo al ejercicio de la función pública, sino también a las entidades federativas, a los municipios, para que se atiendan casos concretos, jóvenes, casos muy concretos, ¿sí? La desconcentración depende en ese sistema de organización del cual un órgano centralizado se hace de forma autónoma, técnica y funcional. Por eso, establecer una condición de desconcentración tiene ventajas, porque por primera luna establecemos que la organización cuenta con decisiones técnicas de índole no política, ¿sí? Que nosotros establezcamos que la desconcentración y sus variantes debe de tener el sistema administrativo y sobre todo que sea por materia y por territorio. Que la desconcentración desde un elemento estricto o formal atienda a aspectos técnicos de cómo la autonomía técnica y financiera otorgan libertad de acción para quienes, para los órganos desconcentrados. Que su base constitucional establezca el buen funcionamiento de los entes, como por ejemplo el artículo 73, fracción 36 y el artículo 89, fracción primera, que dan dotes a los secretarios de Estado y a otro funcionario en igual o inferior en materia jerárquica de crear, modificar o extinguir cualquier órgano desconcentrado, como es la transferencia de, hasta cierto punto, de secretarías o de la competencia de las mismas. Sí, muchachos. La desconcentración, desde luego, tiene su base jurídica y su naturaleza en el artículo 17 de la Administración Pública Federal. Sobre todo, que desde un elemento vertical, el elemento desconcentrado debe de estar para asuntos de despacho, que anteriormente el superior jerárquico ejecutaba. Sin embargo, desde el ámbito competencial, establece que el funcionario debe de estar en presencia en delegaciones y sobre todo de trabajos facultados. La desconcentración regional establece como un elemento competente del territorio debe establecer sí el órgano central, pero que establezcamos delegaciones en cuanto a las actividades, como por ejemplo las secretarías de los estados. Desde el elemento horizontal, necesitamos que la desconcentración sean en posición jurídica igual a los traslados de los entes jerárquicos, pero que sus asuntos sean atendidos en las oficinas regionales, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Que tiene organismos en todo el país. Obviamente la desconcentración federal mexicana pues establece esa facultad eminente del nuevo derecho mexicano, pero para que un uso correcto sea determinante, necesitamos entender que los órganos desconcentrados, en cuanto a la estructura, establecen que la Secretaría de Agricultura o la SAGARPA específicamente apoye a servicios de comercialización agropecuaria, que tengan una Comisión Nacional de Agricultura y Pesca, que tengan un Instituto Nacional de Agricultura y Pesca, que se atienda esa inspección y certificación de semillas para el campo mexicano,
que acorde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues desde luego este instituto necesitará, en cuanto a los órganos de competencia creados por la ley, su competencia establezca que sus características tengan supervisión, vigilancia, creadores por la ley, que tengan ese elemento colegiado. Obviamente, la administración pública requiere, desde su elemento de desconcentración, que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social establezca fomentos a la vivienda, establezca programas sociales, establezca programa de desarrollo humano de oportunidades, como es Jóvenes Construyendo el Futuro, como en su momento fue Procampo, ¿no? Obviamente, la Secretaría de Economía tiene que estar vigilando la competencia federal, local y estatal de cada uno de los elementos que hacen actos de comercio. La Secretaría de Educación Pública, que debe estar al servicio no nada más de la educación en este país, sino que también a través de la Comisión Nacional de Deporte o el Comité Olímpico Internacional se establezca una promoción al deporte que tenga o mantenga, cuando menos, ese elemento preventivo de los jóvenes fuera de adicciones o de problemas de delitos. ¿Sí, muchachos? Por otra parte, establecer también que dentro de la Secretaría de Educación Pública se crearon el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que dan auge a elementos de fomento a la cultura, a las bellas artes. El Instituto Nacional de Derecho de Autor, que establece ese registro de obras literarias, pictográficas, fonográficas. El Radio Educación, que hoy día fomenta contenidos de carácter cultural que atiendan al desarrollo de cada uno de las potencialidades de los estudiantes. Obviamente, la creación del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras entidades del bachillerato tecnológico como alternativas para aquellos estudiantes que no tienen cabida en las entidades de mayor demanda nacional, como es la UNAM. Por otra parte, establecer a la Secretaría de Gobernación, que es la segunda secretaría después de la Presidencia de la República, con más peso político. ¿Por qué? Porque tiene facultades sobre el Archivo General de la Nación en documentos históricos, en documentos trascendentales y relevantes para el país. Una comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no solo a nivel Ciudad de México o Estado de México, o bien Ciudad Juárez, que es el precedente por el cual se crea ese tipo de leyes, sino que también establezcamos esta condición de cómo ver esta violencia que están recibiendo las mujeres y también los hombres al final del día, ¿no? Una coordinación para ayuda a refugiados, un Instituto Nacional de Migración que hoy día tiene que estar muy, muy, muy pendiente de cómo están los migrantes en este país. Obviamente una Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría Técnica para la Comisión de Fronteras y tanto nortes como el sur, un Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal, porque el municipio también tiene una importancia inconmensurable en la participación de la administración pública. Obviamente, la hacienda pública que tenga a su cargo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la encargada de realizar todas las operaciones bursátiles, pero también de inversión extranjera directa o inversión extranjera nacional de carácter nacional, perdón, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que regula cómo estamos estableciendo estos contratos de suministro, estos contratos protectores en cuanto a siniestros, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que ahora conocemos como las AFORES, el sistema de AFORES también tiene que ver mucho con la hacienda pública en cómo está participando el trabajador. La Secretaría de Marina, que a la par de la Secretaría de la Defensa Nacional, necesita velar por las aguas naturales protegidas. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para desarrollar buenas estructuras en cuanto a la captación del agua pluvial o desarrollar sistemas de captación de agua pluvial. Una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque estamos en aras de deforestación y sobre todo que nosotros no estamos contribuyendo al ejercicio natural de regiones protegidas. Por otra parte, establecer una Fiscalía General de la República que tenga un Centro Nacional de Desarrollo Humano y evaluación para el mismo, que tenga una planeación, un análisis e información para el combate de la delincuencia, que de la mano con la política criminal se establezcan estas políticas públicas no solo para reprimir, sino más bien para prevenir al delito. ¿Sí? Que se ofrezcan esas soluciones o posibles soluciones al combate de la delincuencia en general.
Obviamente, un instituto de capacitación y profesionalización en procuración de justicia federal. Desde luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no podemos olvidar que se tienen que entender como estos actos administrativos para nacionalizar o bien naturalizar mexicanos, establecer las condiciones migratorias de aquellos extranjeros que transitan pasajera o permanentemente por el país, establecer instrumentos de cooperación internacional, no solo con la propia legislación mexicana, sino acorde a los tratados internacionales de los que México es parte, establecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas México, Estados Unidos de América y hasta cierto punto Canadá, establecer la Comisión de Límites Internacionales y Aguas entre México, Guatemala y Belice, que son las tres fronteras que hacen el elemento natural. Por otra parte, hay que establecer también a la Secretaría de Salud. ¿Qué importancia tiene? Pues que de ahí se van a desconcentrar y se van a descentralizar organismos como lo es el patrimonio de beneficencia pública para asilos de infantes o en su defecto asilos de adultos mayores. Los centros de salud mental, o sea, los SECOSAM. Estos centros de salud mental que existen en Zacatenco, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, establecen condiciones de primer nivel y primera atención para enfermedades mentales que tanto han aquejado en estos momentos a nuestro país. Recordemos que la salud mental está muy, muy olvidada por el sistema de salud y por el sistema en sí del elemento administrativo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo visible hasta apenas en estos momentos. Obviamente, una Comisión Nacional de Género y Salud Reproductiva en acorde a lo que es el derecho de una ginecobstetra una salud ginecobstetra, sobre todo bien tutelada. El Registro Nacional o Consejo Nacional de Transplantes. Esto va a combatir también esta condición de cómo erradicar el tráfico de órganos. Una Comisión Nacional para la Protección de Bioética y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que finalmente son las entidades que regulan estos conflictos entre los particulares. ¿Sí, jóvenes? Por otra parte, hay que establecer también que nosotros tenemos hospitales psiquiátricos, pero lo dijo el presidente López Obrador en el sexenio anterior, que ya no es tarea como tal de los psiquiátricos mantener a los pacientes en cuanto al ámbito de función de la descentralización de la desconcentración, mantener por tanto tiempo a los pacientes en hospitalización. Es menester y obligación de las familias atender a sus pacientes. Obviamente, servicios de atención para geriatras en relación a adultos mayores y el servicio de atención en psiquiatría. Desde luego, la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos dejar de lado esta secretaría. Sobre todo que desde el elemento de descentralización y desconcentración se establezcan buenas policías, que haya una buena prevención del delito, que se establezca un buen consejo de menores, no solo para reprimir las conductas entre las adolescencias y las infancias, sino que también en el elemento preventivo ya no tengamos cabida de menores en prisión. Obviamente, la prevención al interior de los centros de reinserción social establece que las cárceles también tienen que ser vistas en este momento. ¿Sí? Hay un abandono total en los centros de reinserción social. Por ahí voy a hacer un estudio sobre cómo estamos en materia de delitos, en materia de atención y de asistencia social, en materia de trabajo social y de criminología penitenciaria para establecer cómo viven actualmente las personas privadas de la libertad en este país. Específicamente se va a delimitar este estudio en la Ciudad de México y algunas partes de la zona metropolitana del Estado de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque debe establecer una Comisión Nacional de Protección al Salario Mínimo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y podemos adicionar aquí esta concatenación entre los órganos centralizados como son ahora la creación de los Centros Federales de Conciliación Laboral y los tribunales de justicia laboral que tanto falta hacían en la justicia de los trabajadores. Desde luego, la Secretaría de Turismo para el fomento a la cultura, fomento a esta condición. Entonces, recordemos que parte de la descentralización administrativa debe establecer las características por las cuales son creadas para que se estudien estos decretos del Congreso de la Unión o decretos de la propia Presidencia de la República, que el derecho positivo los reconoce con personalidad jurídica propias y patrimonios distintos al del Estado en general,
que realicen funciones administrativas, que en la actualidad sus organismos estén regulados por sus propias leyes o los decretos que los han creado, ¿sí? Que tienen, al establecer su denominación, pues obviamente poseen personalidad jurídica porque van a establecer sus negocios en cuanto a al aspecto político y social del gobierno, pero que al establecer una denominación u organismo, básicamente los vamos a identificar o a distinguir de algunos otros similares, como es los aeropuertos y servicios auxiliares, obviamente los colegios de bachilleres en materia de educación, la Comisión Federal de Electricidad, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras entidades. Por eso el domicilio de los organismos descentralizados no debe revestir particular importancia. Sin embargo, sí debe de contar con sucursales o instalaciones, tanto en las entidades federativas o en algunas entidades foráneas. Por tanto, su órgano de dirección y representación establece tareas ejecutivas, establece tareas en cuanto a la estructura interna precisada en la ley. Ahora, recordemos que de la relación jerárquica tienen una propia en cuanto a su ente centralizado y sobre todo en cuanto a su patrimonio propio. ¿Cuál es el objeto de los organismos descentralizados en sí? Pues efectuar determinadas tareas que les han asignado en cuanto al orden jurídico, como por ejemplo vender, operar, explotar bienes, ofrecer servicios, ¿sí? Clasificar en varias clases cada una de las condiciones. Es decir, que los servicios agropecuarios tengan una comisión nacional de zonas fértiles o zonas áridas. El servicio de comunicaciones, por ejemplo, hoy el ya casi extinto Servicio Postal Mexicano, que todavía oferta este servicio de traslado de cartas o en casos muy ambiguos de telegramas, pero ya muy ambiguos así. Los educativos, como por ejemplo la oferta educativa en los niveles básicos, medio superior y superior. Los energéticos a través de los organismos financieros, perdón, de los organismos de cómo estamos estableciendo la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que hoy día se encarga de suministrar eh, energía eléctrica a casi todo el país. Por otra parte, establecer cómo nosotros vamos entendiendo a los gubernativos, como es la Procuraduría, los gubernativos de vigilancia, por ejemplo, como es la Procuraduría Federal del Consumidor o estas entidades fiscalizadoras como el Servicio de Administración Tributaria. El propio IMSS, el propio ISSSTE son gubernativos de vigilancia, pero también proveen seguridad social. ¿Y jóvenes? Por otra parte, hay que establecer que nosotros vamos a ir agotando esta parte de su finalidad, porque el organismo descentralizado radica en la satisfacción de la necesidad colectiva, en la satisfacción mediante una realización funcional, administrativa, fiscalizadora y sobre todo hay que entender que sus estados propician que los trámites requieran celeridad. En cuanto a un régimen fiscal, pues desde luego tienen cuestiones tributarias, pero también conferirles esas condiciones de créditos fiscales en igualdad de circunstancias que los particulares, ¿sí? Que la organización para lo que fueron creados estos organismos descentralizados y los municipios atiendan a que se presentan condiciones de empresas públicas, ¿sí, muchachos? Hay que entender al respecto, ya para concluir la sesión del día de hoy, que nosotros debemos tener un fenómeno descentralizado administrativo, un fenómeno centralizado y sobre todo desconcentrado. ¿Para qué? Para entender cómo estamos rediseñando la estructura política del país, para entender cómo estamos operando las necesidades públicas del país, para entender cómo estamos engranando estos ejes de la administración general con la administración pública. Porque si partimos del proceso administrativo, planear, dirigir, controlar, organizar, funcionar, vigilar, pero la creación y funcionamiento de estos entes radican en los principios y esquemas que ya han sido diseñados por la política pública del país para poder establecer una línea de concordancia entre las necesidades básicas del ciudadano, pero también cómo el Estado
va a estar trabajando al servicio del propio ciudadano. Recuerden que es una teoría dualista, ¿no? El Estado necesita de los ciudadanos para poder crear sus instituciones y los ciudadanos necesitamos de los organismos gubernamentales para poder ver cómo está trabajando el país. ¿Sí, jóvenes? Bien, pues hasta aquí llego con la sesión del día de hoy. Espero que este contenido les sea de su utilidad. Y la recomendación de siempre, por favor, regálenme un like, regálenme un comentario en el canal. Estos contenidos son para ustedes. En próximas sesiones vamos a establecer ya lo que es, vamos a estudiar un tema bien interesante, lo que es el origen y el gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí? Quizá aquí para ustedes que son en un programa general, hay que hacer el símil de cómo se constituye y sobre todo las bases por las cuales se crearon. Y vamos a hablar de las generalidades de la organización del Estado en sí. Vamos a hablar de los organismos, otra vez, descentralizados, pero vamos a hablar de una participación paraestatal. Vamos a ver de los principios de adaptación también al régimen jurídico acorde al artículo 28 constitucional para que entendamos qué es una empresa de participación paraestatal, una paraestatal, un fideicomiso y los factores de sectorización. ¿Sí? Vamos a hablar algunas condiciones del derecho del trabajo burocrático, como es el derecho a huelga en los servidores públicos y cómo opera. Recordemos que nosotros vamos a establecer dentro de los elementos centralizados, descentralizados y desconcentrados, cómo el país debe fluctuar, cómo el país debe avanzar. Y sobre todo que a partir del año de más o menos 1964-1965, estos organismos se han ido actualizando periódicamente. Porque por un lado el gobierno ha subsidiario estas condiciones de CFE, del propio IMSS, del ISSSTE, la creación de los trabajadores, perdón, de los fomentos de vivienda de los trabajadores al servicio particular o al servicio del Estado, pero también establecer la participación e impulso de la ciencia y la tecnología para que México también establezca sus propios productos o sus propios proyectos productivos. ¿Sí, jóvenes? Pues bueno, me despido de ustedes en la sesión de hoy. Pasen un excelente día, tarde, noche, según el horario en que nos veamos. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.